Sí. Sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy de Introducción al Derecho. En el día de hoy vamos a estar refiriéndonos a unos cuadros importantísimos y explicativos en relación a varias disciplinas que tienen relación con la introducción al derecho. Es decir, en la parte filosófica en cuanto a la ciencia y otras disciplinas conexas. En el día de hoy, lunes 7 de abril, damos apertura de nuestra clase con un cuadro explicativo al cuadro de filosofía, explicación de la ciencia, las cuales abarca la filosofía en cuanto a la parte especulativa, en forma crítica, metafísica, cosmológica, teodicea y psicología, lo que es la parte de la psicología. Y en la parte práctica, que es referida a la ética, hablamos de religión, moral, jurídica o filosófica, así como las relaciones humanas de las personas. Seguidamente tenemos lo que es las ciencias matemáticas, que son axiomáticas, lo que es la parte de cosmológica, que se refiere a la naturaleza, y la noológica, referente a los espíritus, el espíritu o materias culturales. Luego vamos a ver lo que es las disciplinas jurídicas generales, en las cuales se fundamentan en la filosofía del derecho, en las ciencias del derecho. Así también tiene unas ciencias auxiliares, estas disciplinas jurídicas que están relacionadas con la introducción al derecho, la sociología jurídica, la historia del derecho y el derecho comparado. Ahorita vamos a explicar cada una de ellas. Seguidamente vamos a ver las disciplinas jurídicas particulares en referente a lo que es el derecho internacional privado, el derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho penal, entre otras, las cuales están relacionadas a lo que es el derecho público. En estas mismas disciplinas jurídicas particulares tenemos también el derecho civil y el derecho mercantil, entre otras, que la podemos encaminar en el derecho privado. Bueno, sean todas bienvenidas en el día de hoy. ¿Cómo están? Excelente. ¿Por qué está tan lejos por allá, Dubrasca? Véngase por acá. Ok, vamos a pasar la asistencia en el día de hoy, para dejar constancia. Yensimar Urbina. Ok, presente por acá. Naomi Mejías. Ok, Naomi. Yesiré Madrid, presente por allá. Y Dubrasca Vargas. Aún nos faltaron dos personas por acá. Bueno, más que todo una, pues. La otra no sabemos quién es. Nos faltó Giancarlo, que creo que les llamó, ¿no? Y les dijo si venían por allí. Ni idea. Bueno, vamos a continuar la clase y luego seguimos en relación a esto. Ok, vamos a hacer un recuento de la clase anterior, para que por favor me echen una manito, me den un aliento en relación a lo que vimos la clase pasada, para continuar esta que vamos a ver en el día de hoy. Ajá, dígame, señorita. En la clase pasada hablamos sobre el derecho como objeto de la actividad humana. Ok. Nos especificó el profesor que había varios tipos de objetos. Era objeto natural, objeto ideal, objeto metafísico y ¿cuál más es? ¿Esos tres? Culturales. Cultural. Ajá. Ajá. Ok. ¿Qué podemos agregar? No, ¿alguien más quiere agregarle algo más? Dio su definición, concepto, características y entre otras cosas quedamos que el objeto natural era lo que comentó la compañera Dubrasca. Ajá. Todo lo que viene de la naturaleza no es creado por el. Ok, perfecto. ¿Están todos de acuerdo en ese particular, no? La clase pasada quedó clara, ¿no? En relación a eso, tomaron sus apuntes. Es más, se van a ver sus videos, poco a poco explicativos. Ya próximamente tenemos un examen, creo que a finales del mes, ¿no? En abril. Sí, profe. Sí. ¿Le da miedo el examen escrito? ¿O quiere que hagamos un examen oral y luego reflejamos? Escrito. Oral es terrorífico. Ahora, Sí. yo creo que. Bueno. Digo que, bueno, sí, la
Si todos están de acuerdo. Pero oral a mí me gustaría más, pero... No, pero tiene que ser de una sola forma, tiene que ponerse de una sola, porque no puedo colocar dos cosas a la vez ahí. Ustedes, por lo menos tú que ya tienes más tiempo que en la universidad, ¿qué te parece que oral o...? Claro, pero eso sí, orales significa que no van a tener ningún tipo de material ni nada de ese decir, y van a pasar uno por uno. Te van a preguntar y tú vas a dar aparte de tu conocimiento. Y escrito, pienso yo que tienes que dar algo más concreto, ¿no? Claro, pero igual el oral tienes que extenderte, porque entonces Exacto, tienes explicarte bien. que explicar todo lo que has aprendido, y acuérdate que no es nada más decir una sola conceptualización y hasta ahí. Eso va a depender del criterio del profesor. ¿Me entiendes? Yo considero que el escrito que siempre ha sido como lo fundamental, y que le da a ustedes oportunidad de ustedes pensar, ¿no? Y de ordenar sus ideas. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Ok. ¿Alguien más tiene algún tipo de comentario en relación a la clase anterior? ¿Deciré? Ajá, ok. ¿Están de acuerdo con lo que dijo la compañera? Ok, perfecto. Ok, en el día de hoy vamos a ver todo esto que hemos mencionado en los cuadros explicativos, para tener por lo menos una idea comparativa, porque como ya vimos lo que es la parte de la filosofía, ¿verdad? Ya ustedes saben qué es una filosofía, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Ya ustedes saben que es una ciencia, ¿sí? Y hacia dónde va encaminada la ciencia, ¿no? Acuérdense que la ciencia generalmente se produce a través de algunos pasos o métodos científicos que se deben seguir para comprobar una verdad o un hecho, ¿sí? Acuérdense que hablamos de una verdad relativa y una verdad absoluta, ¿sí? Hablamos también que de las verdades, no todos tienen la verdad en sus manos, ¿no? Sino que la verdad, como les indiqué, hay una relativa y una absoluta, depende cómo la persona pruebe esa idea. Y entonces, desde este punto de vista, ya les voy a decir, cosmológica, que está referida a la parte del cosmos. ¿Qué les indica a ustedes el cosmos? Lo que es la parte natural, el universo, ¿no? ¿Sí? Que se relaciona mucho con lo que es la parte de esas ciencias que estudian, por ejemplo, la parte meteorológica, todas esas cosas que de repente para nosotros son cosas ¿cómo le explico? Cosas grandes, ¿no? Que están mucho más allá del orden natural. Y entonces, estas son cosas que pasan en el espacio ultraexterior, por decirle algo, ¿no? Porque se están refiriendo al cosmos. Todo lo que tiene que ver con los planetas, tiene todo que ver con lo que es la parte de los movimientos de la Tierra, ¿sí? De los movimientos de traslación, rotación y todo ese tipo de fenómenos que ocurren y que de una u otra forma afectan nuestro globo terráqueo, es decir, a la Tierra, ¿no? Vamos a ver aquí en este momento lo que es la filosofía como ciencia especulativa. Se habla que la ciencia de forma especulativa en relación a la crítica, a lo que vimos, lo que es la parte de la metafísica, vimos lo que es la parte de la cosmología, ahora que estamos viendo esta definición, que les damos más o menos una idea muy breve en relación a lo que es la parte de la cosmología, que está referida al cosmos, al universo. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Ahí dice práctica ética? ¿Cómo? ¿Práctica qué? ¿Dice? Ok, práctica y entre paréntesis ética. Ah, Sí. muy bien. Entonces, esta parte de la filosofía está relacionada con la parte especulativa, como les estoy indicando, y está referida a la crítica, a la metafísica, a la cosmología, a la teódica, a la teodicea, y ahorita vamos a definir cada una de ellas, y la psicología. Para ustedes ¿les extraño alguna palabra acá? Por ejemplo, en este punto de especulativa, como la filosofía como especulativa. Sí, la crítica. La crítica, ¿saben qué es una crítica? Sí. Hablar de una persona, o sea, darle una... ¿Cómo se llama eso? Ajá. No es más la referencia de otra persona. No, hablar de otra persona, o sea, referirse Bueno, a una persona de mala manera. desde ese punto de vista. Okay. La crítica generalmente, por ejemplo, si yo estoy hablando en relación
al derecho, que es lo que nos interesa en este momento, introducción al derecho, vamos a realizar todos los comentarios críticos que ustedes vean en pro o en contra, o a favor o desventaja en relación a todo lo que estamos hablando en relación a esa ciencia. A eso se llama una crítica. Y generalmente uno siempre hace una crítica constructiva, no una crítica destructiva. Hay de las dos formas. Acuérdense que hablamos de lo malo y lo bueno, ¿verdad? Al principio. Y en este universo hay esas dos formas, lo malo y lo bueno. Y entonces existen críticas buenas y críticas malas. Las críticas malas, ¿qué nos llevan? A nada. ¿Sí? Al desastre, ¿no? Y las críticas buenas te ayudan a crecer, te ayudan a ser buenas personas, en el sentido como el ser humano. Porque acuérdense, aquí en Introducción al Derecho estamos hablando, y partimos de la idea de que el hombre no podía vivir solo. Y entonces, de esa parte filosófica que habla la Introducción al Derecho en relación al hombre, la ciencia, la filosofía, es lo que nos estamos refiriendo hoy en día. ¿Se entiende eso? Todo está relacionado y está sujeto al hombre. Ok, ¿la metafísica le es desconocida para ustedes? La metafísica. Ya hablamos un poquito de metafísica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué les da a ustedes a entender qué es metafísica? ¿Qué es ese proceso vamos a colocarlo así, de filosofía en la parte metafísica? ¿Quién me da algún tips? Algo espiritual. ¿Alguien más? Algo fuera de lo común de esta tierra. Ok, algo así. Exacto. ¿Alguien más? Ok. Piensa lo mismo de ella. Sí. Que no es común en la tierra. Ok, comparten los mismos criterios, pero no piensa igual. O sea, es algo que no se ha descubierto por la ciencia. Ok, es correcto. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Perfecto. Lo que es la parte de la cosmología es es una ciencia, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita, que la vamos a conocer, vamos a darle unas definiciones para que ustedes se lleven una idea. Ahorita estamos explicando de forma general y ahorita nos vamos a profundizar en las lecturas. Y lo que es la parte de la psicología, ¿les es común a ustedes? Psicología. ¿Qué es la psicología para ustedes? ¿Tienen alguna definición, alguna conceptualización? Es lo que se estudia para atender al ser humano, Ujú. para llevarlo por un camino, o sea, que no caiga en una depresión o algo así, ¿no? Sí, Para orientarlo. Ajá, para orientar a una persona. Ok, sí. ¿Alguien más? Yo digo que es una ciencia que estudia los problemas de nosotros los seres humanos. Ok, perfecto. ¿Alguien más? No, el mismo criterio. ¿Usted piensa igual que ella? No, o sea, es verdad porque es una ciencia que estudia los problemas mentales de las personas. Ajá, Y ya, o sea, para mí es así. ok. Por ejemplo, vemos las personas que tienen problemas de conducta. ¿Podrían ser tratadas por un psicólogo? No, Sí. claro. Depende de la conducta, porque la... Generalmente, El psicólogo atiende conducta. Porque el psicólogo debe o identificar la sea, enfermedad de la persona. ansiedad, Ok. depresión y eso. Y está el psiquiatra que atiende. Ya eso es más profundo, ¿verdad? Eso es más exacto. ese es más profundo. Pero el psicólogo generalmente lo que va es a orientarlo. Porque si una persona, por ejemplo, imagínense que uno tiene un hijo que es de mala conducta en ese sentido y está en la escuela, ¿un psicólogo lo puede atender? Sí. Claro. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Es un ser humano en particular, ¿no? O sea, partiendo de ese punto de vista, son seres humanos y necesitan algún tipo de orientación. ¿Por qué? Porque en la vida generalmente están confundidos porque hay muchos factores que a ellos les intervienen. En este caso podría ser de repente el hogar, ¿no? De repente puede ser que esté en un hogar muy letal. Yo lo llamo así muy letal porque podría ser que ese hogar, ¿verdad?, esté pasando una situación muy difícil en el sentido que se han generado muchas violencias, ¿sí? Y acuérdense que violencia genera violencia, ¿sí? Conflicto genera conflicto, ahí no hay solución. Y entonces, generalmente, por problemas o escasos recursos o de algún tipo de naturaleza, vamos a llamar de costumbre, ¿no? Acuérdense que hablamos de la costumbre también, lo que es la parte consuetudinaria.
que aquí generalmente no se exige costumbre, sino para las cosas malas, ¿no? Aquí el derecho está fundamentado generalmente en el derecho escrito. Aquí no se relaciona el derecho con la parte de las costumbres. En cambio, en otros países sí, lo que es la costumbre lo vuelven ley. Aquí no. Aquí hay una serie de prácticas indiscriminadas en relación a lo que quieren hacer como costumbre, pero eso no es la costumbre. Aquí el derecho nace a raíz de la ley, ¿verdad? Y la ley es lo fundamental para todo. Y entonces la ley es un derecho escrito. ¿Sí se entiende eso? Ok, señorita. Hay ciencias debajo de matemáticas. Ok, ya le vamos a explicar eso. Ok, tenemos aquí la práctica que está relacionada con lo que es la parte de esta filosofía, pero en la parte ética, ¿sí? ¿Qué les da a usted a entender que es la parte ética? Que un profesional tenga su buena ética en lo que está estudiando y en lo que está trabajando para proporcionarle ese saber a otra persona que no sepa ese tema, ¿no? Ajá, por ahí va la cosa. Ajá, por allá. Yo probo ética a una persona que sepa hacer muy bien su trabajo Ujú. y que se vaya correcto, que rija el trabajo correcto a la ley. O sea, si vas con el derecho, tienes que ir con sus artículos y todo lo que te indica la carrera. Y si vas o sea, toda carrera tiene que tener ética. O sea, es como algo, la presencia de una persona. Hay una ley de ética profesional del abogado. Se la voy a recomendar para que la lea. Eso les va a servir durante todo el trayecto. E incluso nosotros, de por sí como abogados, estamos llamados a tener esos principios, lo que es la parte de los principios morales, los principios de la ética profesional, ¿sí? Los principios de la ética religiosa y sobre todo los principios de la ética del derecho, es decir, lo que es la parte de la ley. Entonces, cada profesional tiene una ética, así como los médicos, los arquitectos, los ingenieros, todos tienen una ética profesional. Es decir, que a medida que ellos realicen sus trabajos, sus labores profesionales, por supuesto que ellos tienen que garantizar ese trabajo, ¿no? Porque es parte de su ética, tienen que cumplir. Nosotros estamos llamados, por ejemplo, en el sentido de que si alguien necesita algún tipo de asistencia, nosotros de por sí, sea bueno, sea malo la persona que haya cometido o no el delito, estamos llamados a representarlo jurídicamente, ¿sí? Como defensores privados. Así lo hacen también las defensorías públicas, que es parte del Estado, que son, por ejemplo, las personas que no tienen los recursos suficientes, y el Estado, por supuesto, le asigna un defensor público, ¿sí? Porque no tienen cómo costearse, porque acuérdense que hoy en día un abogado, por ejemplo, en la materia penal, es muy costoso, ¿sí? Y entonces las personas que han estado en esta situación no tienen los recursos suficientes y por supuesto la Constitución en su derecho, en lo que es la parte del artículo 49 y entre otros artículos que están relacionados al debido proceso, le permiten, ¿verdad?, que le sea nombrado un defensor público, ¿sí? Público porque no va a pagar, claro, no. Ambas figuras tienen un rol muy importante en lo que es la parte del derecho. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Entonces, habíamos hablado de que la psicología, ¿verdad?, estudia lo que es el comportamiento del ser humano, ¿no? Tratando lo posible de darle como especie de una orientación, generalmente, a cada una de esas personas. Tenemos la práctica que estamos hablando, que es relacionada a la ética, que cada profesional debe cumplir a la hora de estar o pertenecer a un gremio. Por ejemplo, en nuestro caso, que vamos a colocarlo así, no podemos salirnos de acá porque nosotros no vamos a ser ingenieros, nosotros no vamos a ser arquitectos, ¿verdad? Entonces, todas las normativas en relación a la ética debemos estar fundamentadas sobre todo lo que es la ley de ética profesional del abogado. Y entonces, allí hay una serie de normativas que nosotros debemos cumplir. Pero entonces lo estamos explicando así de forma muy somera, muy superficial, pero es importante que ustedes también se lean esa ley y que desde hoy ya comiencen a leerla. O yo se las descargo y se las envío también para que las tengan. Ok.
Tenemos esta práctica en relación a la filosofía, en relación a la ética, que está también ligada a lo que es la religión, a la moral, a la jurídica, a lo que es la parte del derecho jurídico y la filosofía, ¿no? La parte filosófica, es decir, esa vida, esa forma como la persona lleva su vida, ¿no? Las relaciones humanas nunca pueden faltar, ¿sí? Entonces vamos atrás y volvemos. Acuérdense que esto es un engranaje. Y todo lo que nosotros aprendimos anteriormente en relación que el hombre no podía vivir solo por X circunstancias, ¿verdad? El hombre tiene que estar viviendo en sociedad. Entonces, está relacionado con esta parte de la ética, las relaciones humanas. Pero ¿qué pasa? Hay unas normativas religiosas que no son de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Pero sin embargo están allí, porque de una u otra forma el ser humano debe acatar esas normativas. Hay unas normas morales que de una u otra forma, si bien no son de estricto cumplimiento, ¿verdad? Como la ley, están allí para hacer cumplir. Y entonces esta parte religiosa y moral pueden presionar para que se dé lo que es la parte de la ley, es decir, para que se cumpla. Y puede llegarse al caso de que sea de estricto cumplimiento, por la presión de repente de la parte religiosa, la parte moral, ¿ves? Porque cometemos algún tipo de situaciones que están fuera del lugar. Es decir, por ejemplo, lo que nosotros llamamos los delitos que van en contra de la moral y las buenas costumbres, ¿no? Que si violaciones, actos lascivos, entre otras cantidades de cosas, ¿sí? Entonces eso no está permitido por una norma, en principio en una norma legal, ¿no? Que es la ley, porque está considerado como un delito. Pero también está esta parte religiosa y la parte moral que siempre está allí, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una u otra forma está afectando a uno de las personas que están viviendo en esa sociedad. Y las relaciones humanas que nunca deben de faltar. Es decir, que el hombre de por sí es un hombre social, ¿sí? El hombre tiene que ser social. Así como nosotros nos damos los buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? Todo eso. Eso es parte de la vida cotidiana, nuestra filosofía. Recuerden que hablamos nuestra filosofía como desde el punto de vista de nuestras vidas, ¿no? De lo que nosotros hacemos desde que nos despertamos, de lo que hacemos, nos levantamos, comemos, cocinamos, bailamos, nos vamos a una playa. Toda esa situación es parte de nuestra filosofía, nuestra costumbre, vamos a llamarlo así de esa forma. Y entonces en la parte de la ciencia vamos a ver las matemáticas. Se dice que las matemáticas son axiomáticas. ¿Por qué son axiomáticas? Porque están relacionadas a lo que es la parte cuantificable, ¿no? La matemática. Y la matemática es una ciencia, ¿sí? Exacta, ¿no? Se dice que es una ciencia exacta. ¿Alguien me dicen que si conocen algo de matemática? Aparte de sumar 2 más 2 son 4. Ajá. Ok. Es una ciencia exacta. Sabemos que es así. Ajá. ¿Qué más me puede decir? Y la matemática es muy necesaria para la vida cotidiana de una persona. Por supuesto que sí. Si tú te pones en el liceo te dan matemática, física y química, pero lo que tú más necesitas para el resto de tu vida es la matemática. Por supuesto. Es algo esencial para todo tipo de carrera, para... Ok, eso es correcto. ¿Estás de acuerdo con eso, señorita? Sí, de acuerdo, pero yo para ser sincera, odio las matemáticas. Sí. Yo soy una persona que... ¿Y cómo haces para sacar cuenta, por ejemplo, que te cae, hace un negocio? Tú te dejas robar hecho negocios, o sea, no he hecho Tú eres negocios, lo pero... básico. Eres lo básico. ¿Y cuando compras dólares? No, yo sí, o sea, mi mamá todavía me mantiene, por así decirlo, entonces no me preocupo en la parte que tengo que hacer negocios o vender dólares, no. Lo que pasa es que yo creo que tampoco empieza a utilizar la matemática. Todo. O sea, por lo menos a nadie le gusta la matemática. Ya, Porque tú estás ajá. sumando, Yo incluso una persona ignorante, antes de meterme en la carrera pensé que no había matemáticas, cuando fui para ustedes vi que había finanzas, economía, y igual todo, pero no. Sí, bueno, yo tuve un tiempo de mi vida que estuve alejado de la carrera, me puse a estudiar matemáticas, ¿en serio? En la Simón Rodríguez. Era un calvario todos los días bien temprano para allá. Perdón, temprano no, en la noche, en la tarde, porque también había horario rotativo, sí.
Eso es allá en Palo Verde, ¿sí? Donde está el Metrocable. Al lado está la San Morris, la cuestión de los chocolates. Cuando uno se colocaba en esos salones, realmente ese olor a chocolate de San Morris sabroso, ¿eh? ¿Han probado los chocolates de San Morris? Son muy buenos. No, yo empecé a estudiar matemáticas y nada, llegué a la carrera a la mitad. Todavía no la he terminado porque no he tenido tiempo. He estado dedicado a esto, a los posgrados y entonces al trabajo, al litigio. Ahorita estoy trabajando por una empresa, entonces estoy así como, y aparte de los tigritos que salen por ahí, ¿sí? Que eso les va a tocar a ustedes, pues ese es el día. A los malhechores, sí. Eso es lo que estamos hablando. El que necesite el apoyo de uno, uno se lo, ¿me entiendes? Sí, es una forma de decir, pues. O sea, claro, estoy saltándome el principio de la inocencia, ¿no? De la presunción de inocencia. Hay abogados penales que nada más defienden a los culpables y otros que nada más a los inocentes. Lo que pasa es que, acuérdate que la culpabilidad hay que demostrarla, ¿no? O sea, lo demuestra el Estado. Es decir, a través del Ministerio Público y todo eso es todo un debate. Y el abogado generalmente se encarga de la defensa de esa persona que pide de alguna forma un auxilio o un socorro. ¿Por qué? Porque está en una situación comprometida, ¿no? Por su libertad, sobre todo por su libertad. Porque acuérdense que la parte penal sobre todo está encaminada a la privativa de la persona, ¿no? A buscar de una forma que el Estado imponga una sanción, pero de forma penal, ¿sí? Por el delito que haya cometido. Pero nosotros, como en principio les indiqué, estamos llamados, ¿verdad? A atender cualquier caso. Cualquier caso. No, yo soy público, no, soy privado. ¿Usted no está metido en el TCJ? No, yo soy egresado, es decir, salí jubilado de la Fiscalía, del Ministerio Público. ¿Sí? Acuérdense que el Ministerio Público sobre todo es la parte penal, ¿no? Más que todo parte penal. Pero no, el TCJ no, pero sí siempre se iban a las audiencias, lo que se iban a hacer los trabajos en los tribunales, en los organismos policiales, atendían a las personas, resolver casos, entre otras cosas. Bueno, y actualmente, nada, yo ahorita me dedico a libre ejercicio, ya estoy jubilado desde el 2022 y trabajo también para una empresa como les indiqué anteriormente y con la docencia aquí en la universidad, en pregrado y en posgrado. Entonces a eso me dedico hasta ahora. Y algunas cositas por fuera que salen así, que uno debe atender, ¿no? Pero entonces se podrá imaginar, la vida del abogado es una vida ruda. ¿Por qué? Porque tiene que atenderlo, porque tenemos una ética. Exacto. Y entonces en esa ética profesional nosotros debemos estar allí, pues. Responsabilidad. Entonces tenemos también en la ciencia, como lógica, se está referida a lo que ustedes indicaron, a la parte natural, ¿no? La naturaleza. Y lo que la parte de la cosmología está relacionada al cosmos, a lo que es la parte del universo, ¿sí? Ese derecho universal que todos lo conocemos aquí hasta Pekín, en cualquier situación, porque se mantiene el mismo criterio, porque es un criterio universal, ¿sí? No es un criterio particular, por decir, este país que se rige por las leyes venezolanas, ¿no? Sino que hay unas leyes que rigen en relación a la cosmología, que son las leyes, estas leyes de la matemática, de la comprobación de la ciencia. Acuérdense que la ciencia como tal, hay que comprobar, ¿no? Lo que por ejemplo, una verdad de lo que se quiere demostrar. Y entonces hay unos ciertos pasos que hay que cumplir para llegar a esa verdad. Acuérdense que hablamos también en una oportunidad de esas verdades relativas y esas verdades absolutas, ¿no? Ok. Tenemos esta parte no lógica, está referida al espíritu o culturales, ¿no? El espíritu, esa parte espíritu, ¿no? La parte espiritual, la parte cultural, que de alguna u otra forma también es importante. ¿Por qué? Porque se desarrolla a través del hombre.
Y acuérdense que el hombre está metido tanto en la parte filosófica como en la parte de la ciencia. Ahora vamos a dar unos conceptos muy claros en relación a cada uno de ellos. Tomen nota, por favor. Ok. En la parte de la filosofía, que es el primer punto, ¿no? Tenemos que la crítica es el estudio del conocimiento. Vamos a colocarlo así. Estudio, la crítica. Estudio del conocimiento. Crítica. ¿Lo copiaron? Estudio del conocimiento. La metafísica está referida al estudio del ser, Cuando hablamos del ser, estamos hablando del ser humano, ¿no? ¿Estamos claros ahí? Ajá, del ser en general. Referido. Ajá, al estudio del ser en general. Y cuando nos referimos al ser, estamos refiriendo al ser humano, ¿no? Lo que es la parte de la terminología de cosmología, estudia el universo o el cosmos, lo que hablamos anteriormente. Todo lo que nosotros aún no podemos ver desde aquí, ¿no? Sino a través de universo o cosmos. Todo eso que vemos ultra exterior, eso es la parte del cosmos, todo lo que nos rodea, ¿sí? Lo que rodea la Tierra, eso es lo del cosmos, lo que está en la parte de las galaxias, lo que es la parte de, sí, más que todo las galaxias, ¿no? Que se llaman. Ok, eso estudia el cosmos, esa parte infinita de nuestro universo, porque el universo es infinito, ¿sí? Nosotros no estamos solos acá. No vamos a hablar de extraterrestres ni nada de eso, pero nosotros somos, no somos los únicos habitantes, no vamos a llamarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que realmente hay existencia de otros planetas, de otros cosmos, de otros universos, ¿sí? Que son paralelos a este. Que quizás no nos parezcamos mucho, pero tienen otras condiciones de vida totalmente diferentes, ¿sí? En principio también se creía que en Marte había, no sé si hablaron de eso, ¿sí? Había vida, ok, así como en Júpiter, en Mercurio, ¿sí? Que dicen que hay vida, o sea, claro, como uno dice, bueno, hasta que uno no lo vea, uno no lo cree, ¿no? Para nosotros es algo totalmente novedoso, nuevo. Y entonces, ¿qué pasa? A medida que nosotros nos metamos ideas de toda esta situación y estudio, nos ponemos así como tratar de investigar, y ¿sabes? Porque quedamos como con la duda, ¿no? Y así es el ser humano, ¿no? A medida que va obteniendo poco conocimiento, se va preparando para tratar de buscar, ¿qué? La verdad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Sí, y lo que deseamos. Siempre te lleva de una cosa a otra. Es correcto. Nunca termina, es correcto. Es un infinito. Y entonces a eso se refiere lo que es la parte de la búsqueda de la verdad. Y entonces, entre esa búsqueda de la verdad, generalmente en lo que es la parte religiosa, que es muy extensa, ¿no? Porque a la final nosotros consideramos y hacemos un análisis y vemos y observamos de que a la final nos lleva al mismo camino. Y todos ven que tienen como la misma filosofía, ¿no? Sí, que todos creen en algo superior, que ya creo que eso lo hemos comentado en un principio. Y que cada quien cree a su forma, a su manera, pero que cree en algo superior. Nosotros nos consideramos a veces un poco inferior y por eso que nosotros decimos, bueno, nosotros somos inferiores, pero creemos en algo superior, que está por encima, algo espiritual, algo que quizás no vemos, pero que quizás de alguna u otra forma podemos sentir y que podemos tener fe para confiar en esa situación. Hay unas películas muy bonitas que también se las voy a recomendar, también que la vean. Esa es parte de la filosofía,
que se llama, que hace el cuestionamiento si Dios existe, ¿no? Hay dos películas que se llaman, ya te voy a decir cómo se llama la película. Es relacionada si Dios existe, creo que es la cosa. Sí, hay dos películas de esas, pero es muy buena. Maravilloso. Muy buena, sí. Ok. Entonces, tenemos lo que es la parte de la teodicea. La teodicea es el estudio, coloquen por allí, es el estudio del Ser Supremo. Del Ser Supremo, es decir, del ser humano, ¿no? Uh-huh. Cuando hablan de teodicea, nos damos una idea de que estudian lo que es la parte teológica, ¿no? Esa parte teológica, y que le dan ustedes entender de que la gente cuando estudia teología, están hablando de lo que es la parte de la Biblia, ¿no? De esas escrituras sagradas que de alguna u otra forma están allí y que el ser humano las lee, se instruye y se dedican a practicar algún tipo de religión. Entonces la parte esa teódica, ¿no? Teología. Está por otra parte el Ser Supremo, la moral, que estudia la moral. La moral estudia lo que es la regulación de las acciones humanas. La moral, regulación, estudio y regulación de las acciones humanas en orden a la perfección personal. ¿Copiaron? En orden a la perfección personal. Es decir, que buscan o tratan en lo posible de buscar esa perfección como ser humano. Está la parte de la parte jurídica o filosófica del derecho, ¿no? Que lo vemos allí. Filosófica, jurídica o filosófica, ¿no? Jurídica o filosófica. Si lo pusieron filosófica o jurídica, no hay problema. ¿Cómo dicen por ahí? El orden de factor. Ok, en este caso, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que no. Pero no es un concepto de psicología. Ok, ya ahorita vamos con eso. Ok. Entonces vemos en la parte moral que estamos hablando, es el estudio y regulación de las acciones humanas, ¿no? Humanas en orden a la perfección personal. ¿Cómo? Mírame, no vio el concepto de psicología ni el religioso. Ajá, ya vamos a eso. Ok, ya vamos a eso. Ya vimos la parte teórica, ¿no? Ajá. La parte de psicología es racional. Psicología, ¿no? Racional del hombre. Acuérdense que la parte jurídica viene implementada a través de la ley, ¿no? Ok. Y entonces la parte jurídica o filosófica del derecho estudia y regulariza las relaciones humanas en orden al bien común o social. Siempre indiquen que es social porque el hombre es social, ¿no? Por lo que hablamos anteriormente, ¿sí?
Acuérdense que la psicología, nosotros dimos un concepto que está muy claro, ¿sí? ¿Qué estudia la psicología? Al ser humano. Ajá. Al ser humano. ¿Y qué estudia? Acuérdense que hablamos que era el comportamiento, ¿no? El comportamiento del ser humano en sí. Y que cuando ese ser humano tiene algún tipo de conflicto interno, trata en lo posible de buscar un profesional de esta área, ¿no? Y que de alguna otra forma el profesional lo va a orientar para ayudarlo a salir de esa situación. Bien sea, como usted dijo, por depresión, bien sea por algún tipo de problemas familiares de violencia, entre otros. Entonces, el psicólogo siempre va a estar allí para eso. No crean que porque la persona va al psicólogo está desafado de un tornillo, no. Solo por una ayuda. Nada más por una orientación. Así que no tenga miedo cuando les diga, y si usted en alguna oportunidad, porque todos de alguna otra forma podemos necesitar un psicólogo, ¿sí? Y eso te ayuda mucho para la relación con la sociedad. Eso te ayuda mucho a crecimiento, porque eso te va a tratar en lo posible, porque ellos tienen las técnicas cómo utilizarlo. Justamente para eso son los profesionales en esa área, ¿sí? Y te van a ayudar de una u otra forma a solventar o mitigar esa situación que tiene. ¿Se entiende eso, lo de la psicología? Ok, vemos entonces las matemáticas que son axiomáticas, ¿no? Ya indicamos anteriormente que las matemáticas son una ciencia exacta, ¿no? Fue lo que dijimos, ¿sí? ¿Es correcto? Son una ciencia exacta. Y entonces, que las matemáticas también habíamos hablado que están relacionadas al estudio de las relaciones cuantitativas, es decir, lo cuantificable. Es decir, el 2 más 2 son 4 y el 4 más 2 son 6, ¿no? Esa suma primordial que nosotros siempre hacemos, es decir, que todo en nuestra vida va a ser también, aparte de la parte de social, va a ser también la parte de las matemáticas, ¿sí? Ok, tenemos esa parte. La cosmológica está referida a la naturaleza, ¿no? Al estudio de la naturaleza. Copien allí. Estudio de la naturaleza. Estudio de las leyes naturales. ¿Y cuáles son esas leyes naturales que nosotros estamos hablando aquí en este momento? Nos estamos refiriendo a qué? A la química, ¿no? A la física, ¿sí? Y a la matemática, correcto. Ok, luego pasamos a lo que es la parte noológica, ¿no? Que está referida al estudio del espíritu o culturales, ¿no? Fue lo que hablamos. Entonces, esta parte noológica estudia lo que son los fenómenos, ¿no? Fenomenológica. Estudio de los fenómenos. Entre estos tenemos lo que es la psicología. Ajá. Tenemos la psicología, la sociología. ¿Qué estudio para ustedes la sociología? ¿Qué les entiende a ustedes qué es la sociología? El hombre en sociedad. Ok. ¿Cuál es el comportamiento de ese hombre en esa sociedad? Sí. Una convivencia Entre entre todos. todos. Ok. Y lo que es la parte histórica, ¿qué les hace entender ustedes la parte histórica? Esa parte de historia, ¿está relacionada a qué? La antigüedad de la tierra. La antigüedad, los antecedentes, ¿no? Sí, perfecto. Lo que es la parte genética de los sucesos pasados. De todo lo que pasó está contemplado en la historia. Y asimismo también tenemos una parte nomográfica,
que está relacionada al estudio y explicación de las normas nomográficas. Estudio y explicación de las normas. Tenemos también lo que es la nomotéticas. No les voy a preguntar qué es, pero ya les voy a indicar un concepto. Nomotética, ¿no? Ok. Estos se encargan de la creación y aplicación de las normas. Las crean y las aplican. Ok, seguimos entonces. Vamos a explicar ahora el cuadro anterior, porque este es un cuadro y aquel es otro. Sí, por eso hice la división. No sé si la ven ahí. ¿Sí? Ok. Vamos a explicar las disciplinas jurídicas generales. Entre esas disciplinas jurídicas generales habíamos indicado que están las fundamentales y unas auxiliares. Las auxiliares son las que las ayudan, ¿no? Las que están siempre ayudantes ahí, son como ayudantes. Y las fundamentales son como las principales, ¿sí? Las auxiliares están relacionadas también con las fundamentales. Y entonces cada una de esas ciencias están relacionadas. Por ejemplo, allí en las fundamentales tenemos la filosofía del derecho y la ciencia del derecho. Ahorita vamos a hablar cada una de ellas. Entre esas tenemos también en una división las auxiliares, que estudia la introducción al derecho, la sociología jurídica, la historia del derecho, el derecho y el derecho comparado. Luego vamos a ver acá también las disciplinas jurídicas particulares, porque hay unas generales y unas particulares. Cuando son generales son por lo general, como dicen por ahí, valga la redundancia, ¿sí? Son de macro cumplimiento, y cuando son particulares van a un grupo reducido, ¿no? Las particulares. Es decir, las generales son a nivel de macro, ¿no? Grande, extensión. Va dirigida a la información. Y las particulares van a un grupo reducido o un grupo específico. A eso se refiere las disciplinas jurídicas particulares. Y entre esas particulares tenemos el derecho internacional privado, derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, entre otras, y que a su vez constituyen lo que es el derecho público. Esas ramas de esa disciplina o de esos derechos constituyen lo que es el derecho público. Cuando usted le dicen que es el derecho público, está relacionada con, inmediatamente usted lo relaciona con el Estado, ¿no? ¿Sí? La ley, el Estado. Ok. Y cuando hablamos de las disciplinas jurídicas particulares en relación al derecho civil, al derecho mercantil, entre otras, estamos refiriendo al derecho privado. ¿Por qué? Porque ahí está la parte del comercio, ¿sí? Es donde nos movemos en forma general cuando hacemos un contrato, la parte de civil como tal, el matrimonio, ¿qué otra cosa? Registro de acta de nacimiento, ¿sí? Pero que de una u otra forma, por supuesto, lo controla ¿quién? El Estado, ¿verdad? Pero estas pertenecen al derecho privado, el derecho civil y el derecho mercantil. Por su naturaleza pertenecen al derecho privado. ¿Se entiende eso? Y cuando dicen derecho privado, ¿qué les da a ustedes a entender? Que lo puede realizar cualquier particular, es decir, cualquier persona, ¿no? ¿Sí? Claro que siempre tiene que tener una relación con el Estado. Claro. Vamos a ver entonces cada una de estas, a explicarla. Coloquen por allí filosofía del derecho.
un concepto o una definición. La filosofía del derecho es el saber autónomo. El saber. El saber viene del conocimiento, ¿no? Ok. El saber autónomo y pantónomo, animado por una apetencia radical. Animado por una apetencia radical de integridad. Ok. De integridad como ciencia universal absoluta. Como ciencia universal absoluta. ¿Copiaron? Vamos a definir o a dar otra definición de filosofía del derecho. La podemos definir también como, esa es otra definición, cualquiera de las que indicamos acá es válida. Se define como la Inquisición metódica de lo jurídico. Inquisición metódica de lo jurídico en su realidad universal. En su realidad universal por sus últimas razones. O fundamentos. Ok, vamos entonces a ver la ciencia o a definir la ciencia del derecho, ¿no? La ciencia del derecho. Vamos a colocar ahí ciencia en general en sentido restringido. Ciencia en general en sentido restringido. ¿Sí? ¿Lo colocaron? En el sentido restringido está referida al conocimiento científico.
está referida al conocimiento científico que estudia el porqué de la ocurrencia de los fenómenos. Coma, basado en la experiencia de cada hecho. En la ciencia, en esta ciencia del derecho, se estudian hipótesis o postulados como instrumento de trabajo. ¿Ah? O postulados. ¿Está cansada? Ajá. Como instrumento de trabajo, ¿no? Ok. Vamos a ver entonces la ciencia del derecho como tal. Aquí la vimos en forma general, ¿no? Ahora aquí la vamos a ver de forma... Sí, vamos a colocarla de forma particular o específica. Estudia el orden jurídico en su forma integral. Estudia el orden jurídico en su forma integral. Y que se aproxima a lo espiritual y a los hechos. ¿Copiaron? Vamos a ver una conceptualización de lo que es la dogmática jurídica. Dogmática, ¿han escuchado eso? Ya la van a escuchar. Dogmática jurídica. Acuérdense que esta materia realmente es mucha teoría. ¿Sí? Estoy tratando de resumir lo más que se pueda y que sobre todo estudia lo que es la parte de las ciencias del derecho como tal y la filosofía. Puede ser que la filosofía, el estudio del hombre, de toda esa parte de los más adelante vamos a ver los convencionalismos sociales, las modas. ¿Saben qué es una moda? Las modas son los que se imponen, ¿no? En el momento y después se olvida, ¿no? Algo así. Entonces, todo eso, esas cosas vamos a ver. La dogmática jurídica es la ciencia integrada por un conjunto de principios, conjuntos de principios inducidos de la experiencia, inducidos de la experiencia del estudio del fenómeno jurídico
mediante un proceso de generalización que permite obtener una visión orgánica del mundo jurídico y le ofrece la posibilidad de dominarlo con un criterio científico. Eso es lo que es la dogmática jurídica. A eso se refiere la dogmática jurídica, ¿no? Una ciencia integrada a través de unos conjuntos de principios, a través de una experiencia. Eso es el dogma, lo que es la parte de la dogmática. Ahora vamos a ver, vimos ahora la dogmática jurídica, ¿no? Una definición. Ahora vamos a ver los dogmas jurídicos. La otra era la dogmática jurídica. Estos son dogmas jurídicos. Dogmas jurídicos. Son aquellos conceptos jurídicos que se caracterizan por su fijeza y son de carácter absoluto. Por su fijeza y son de carácter absoluto. Los cuales se obtienen a través de la experiencia. Los cuales se obtienen a través de la experiencia. Mediante un proceso de abstracción y generalización. De abstracción y generalización. Vamos a ver otro punto que es la historia del derecho, ¿no? Ok, tomen nota. Vamos a definir la historia del derecho. Es simplemente la narración de los sucesos ocurridos en el pasado. Es simplemente la narración de los sucesos ocurridos en el pasado.
es simplemente la narración de los sucesos ocurridos en el pasado. A eso se refiere la historia del derecho, ¿no? Todo lo que ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, en el caso de la independencia de nosotros, ¿no? Vamos a tomarlo desde ese punto de vista. Todo eso pertenece a la historia, ¿sí? Y que de una u otra forma nosotros la recordamos porque allí se dieron unos elementos importantes para que se pudiera consolidar nuestra libertad, ¿no? A través de la lucha de aquel tiempo de los patriotas con los peninsulares, con todos los criollos, y que a la final, bueno, dieron la libertad de nuestra patria, o sea, de Venezuela, ¿no? Que es lo que actualmente conocemos, entre otras cosas. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos hoy, en un mañana va a ser pasado. Y si es pasado es historia, es correcto. Es decir, todos los antecedentes que quedaron, todo lo que nosotros hagamos aquí en este momento, nosotros vamos a hacer historia, por decirte algo. Cuando de repente ustedes inventan algo, eso más adelante, en el momento no se va a hacer como historia, ¿no? Va a ser historia porque lo van a ver más adelante. Es decir, eso va a quedar como antecedente, como pasado. Y entonces a eso se refiere los sucesos ocurridos en el pasado, pero que reflejan a su vez una proyección en el presente, en el futuro. ¿Se entiende esa parte de la historia? Todo lo que nosotros hagamos hoy, mañana puede ser historia, ¿sí? Vamos a ver entonces la historia del derecho. Otro concepto que es importante. Este lo vimos el más corto, ¿no? Cualquiera de los dos funciona para definirlo. ¿Tiene frío? Dale, pues. ¿Tú tienes frío, Dubrasca? Esa nada más, ¿oye? Pues, no, aquella no entra. Aquella está bien. No, pues no nos vamos a dar calor aquí. No vale, esa no pega tanto. Es más, me pega aquí. Ok, vamos a seguir entonces. Este es otro concepto de historia de derecho, ¿no? Es el estudio. La amiga vino hasta combinada por el bolígrafo, rojo con el suéter. Ok. El estudio crítico y constructivo cuyo objeto lo forman los sistemas jurídicos del pasado. El estudio crítico y constructivo cuyo objeto lo forman los sistemas jurídicos del pasado. En todo el mundo o en una sociedad determinada. En todo el mundo y en una sociedad determinada. Y cuyo fin es la reconstrucción del mismo pasado jurídico, y cuyo fin es la reconstrucción del mismo pasado jurídico a partir de documentos escritos y no escritos.
a partir de documentos escritos y no escritos. ¿Copiaron? Ahora vamos a ver la definición de sociología jurídica. Ok. Ok. Es la ciencia, la sociología general, ¿no? Pero vamos a ver la sociología jurídica, pero vamos a ver la sociología en forma general. Es la ciencia que describe y trata de explicar, los hechos de la conciencia humana. Los hechos de la conciencia humana. Y trata de explicar los hechos de la conciencia humana. Procurando encontrar las leyes que gobiernan la evolución, de las sociedades. Otro concepto de sociología, ahora concepto de sociología jurídica en forma particular, vamos a llamarlo así, o sociología jurídica, otro concepto de sociología jurídica. Cualquiera de los dos nos es conveniente. Es la disciplina que con métodos científicos es la disciplina que con métodos científicos analiza las relaciones existentes entre el orden jurídico y la vida social. Entre el orden jurídico y la vida social. Considerando al derecho como factor y producto de los hechos y transformaciones en las formas de la convivencia humana. ¿Copiaron? Es decir, que el hombre, o sea, la sociedad busca más que todo el estudio del hombre en la sociedad, ¿eh? Siempre va a ser así, en relación a... ¿Ah? ¿Se te acabó? Ah, ya, un segundito. Vamos a stock por aquí. ¿Lista? ¿Seguimos? Ok. Dimos un break aquí y seguimos. Vamos a definir lo que es el derecho comparado. El derecho comparado. El derecho comparado es la disciplina que estudia
los diversos sistemas es la disciplina que estudia los diversos sistemas jurídicos positivos con el fin de facilitar la investigación, de dichos sistemas, determinar los caracteres constantes y permanentes, ¿sí?, de cada institución jurídica, y promover la uniformidad de las legislaciones mediante las oportunas reformas, ¿sí?, mediante las oportunas reformas. Vamos a ver ahora lo que es la introducción al derecho, que eso no lo habíamos definido, ¿no?, todavía. O sí, ya nosotros definimos introducción al derecho, ¿sí? ¿O no? ¿No? Ok. Ok, vamos a mencionarla de esta forma, la introducción al derecho. Es la disciplina jurídica general y auxiliar, caracterizada por un fin didáctico, y preparatorio en la carrera de leyes. Didáctico y preparatorio en la carrera de leyes. Es decir, que es la presentación, ¿no? Es decir, que es la presentación de el estudio del derecho. Es decir, que es la presentación del estudio del derecho. Es decir, la iniciación del estudio del derecho. La presentación o iniciación del estudio del derecho. A eso nos referimos la introducción. En este caso que nosotros estamos dando introducción al derecho, nos estamos refiriendo al comienzo, ¿no?, al inicio del estudio de ese derecho. Y entre las cuales nos estamos consiguiendo muchas teorías filosóficas, religiosas, morales, legales, culturales, ¿sí?, y que están relacionadas de una u otra forma con lo que es las leyes del universo, ¿verdad? Hablamos del cosmos,
¿Qué otra cosa hablamos? La teoría del universo. Ujú. De habitantes que hay en el universo. Ok. que Hay- los habitantes. no, un segundo, hay mucho. Que desconocemos, pues. Bueno, conocemos porque si tú te pones a leer, hay muchos, o que ya le han puesto nombres a los diversos universos que hay. Ujú. Si te pones a leer, dice tu horóscopo. Claro. ¿Y usted, señorita? Pienso Es lo mismo, están pensando igual. Están conectadas en materia. Ahorita estamos conectados. Metafísicamente están conectadas. ¿Y usted, señorita Yesenia? Ajá. Estábamos hablando sobre el cosmos. Ah, que usted me estaba hablando que era lo que había afuera de esta tierra. Ajá. Usted dice, tiene como un comienzo, pero no un final. Ok. Y no sabemos que hay más de eso. Exacto. Que lo estudia la ciencia. Ok. Es correcto. Y introducción al derecho es el inicio de algo, ¿no? Del estudio del derecho. Entonces, como esta parte inicial que estamos trabajando nosotros, nos estamos relacionando con muchas disciplinas, porque el estudio del derecho está relacionado con todas esas disciplinas que tú ves allí y o muchas más, como ciencias médicas, entre otras, ¿no? Y que más adelante la vamos a ir viendo, incluso lo que hemos hablado, que vamos a hablar más adelante, los convencionalismos sociales, las modas, que habíamos hablado de las modas, que es algo así como la historia, ¿no? Que llegó en ese momento y después pasó, y después la gente ni se acuerda de ella, es algo así parecido. Cuando vuelva a salir. Y hasta que vuelve otra vez a salir, de repente sale con la misma, pero más sofisticada, o le ponen algo o le quitan algo. Entonces, así pasa con los convencionalismos sociales y las modas. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok, ¿qué otro tema nos quedó por allí? Ok. Ok, las disciplinas jurídicas particulares, ¿no? Ahora vamos a esa parte. Disciplinas jurídicas particulares. Vamos a hacer una definición acá clara de eso. Están referidas a las ramas o aspectos muy concretos y especiales del derecho. Muy concretos y especiales del derecho. Bueno, vamos a dejar la clase hasta del día de hoy hasta acá, porque yo creo que van a ser las 12, ¿no? Ok. Ustedes tengan tiempo de almorzar y ver sus clases posteriores. Ya por lo menos terminamos este tema. La semana que viene vamos a tratar en lo posible de ver un tema muy especial que se llama órdenes normativos de la conducta humana. El orden normativo de la conducta humana. Eso lo vamos a ver para la próxima clase. Perfecto. Vénganse afiladitos, estudiaditos. No es que vamos a hacer un examen, ¿no? Pero para que tengan en cuenta eso. Vamos a hablar Del orden normativo de la conducta humana para la próxima clase. Orden, ese es el tema. Orden normativo de la conducta humana. Bueno, muchas gracias por venir. Espero que pasen ustedes feliz día, que todo les salga bien, coman bien y tengan buen provecho. ¿Qué más les puedo decir? Todo lo mejor del universo y del cosmos. Cuídense, chao. Gracias por todo.